El Congreso o Asamblea con el poder o la misión de regular una constitución para una nación o estado, literalmente significa cambiar el texto o interpretarlo según intereses de quienes en su momento lo dirijan o coordinen. Eso señala la historia. Pero este abogado y diputado en el Congreso Nacional de la República explica que Honduras ya ha tenido 14 asambleas con igual número de constituciones. Bueno, una constituyente es un pacto social entre todos los sectores de la sociedad. Cuando hablo de todos los sectores de la sociedad, hablo de la clase política, de la clase empresarial, de los obreros, de los campesinos, de todos los sectores que conformamos la sociedad. Desplazar la vigente, y eso no es nuevo en el país. Yo no sé por qué se ha satanizado tanto el tema de constituyente, cuando aquí hemos tenido 14 asambleas nacionales constituyentes con el mismo número de constituciones. Según registro histórico en el mundo, se han desarrollado o han existido 25 asambleas constituyentes. De acuerdo al texto de las Naciones Unidas, no existe una fórmula única para concretar una Asamblea Nacional Constituyente, que en líneas gruesas es un órgano colegiado conformado por un grupo de ciudadanos electos por votación popular, cuya función sería únicamente discutir el nuevo texto. Las Naciones Unidas analizó la realización de estas asambleas a partir de 5 variantes. El origen de la Asamblea Constituyente, la elección de sus miembros, cómo funcionan las asambleas, qué es la participación ciudadana y la ratificación final. Pero en opinión del vicepresidente del Estado de Honduras, no hay necesidad de una constituyente por las siguientes razones. Honduras no necesita una Asamblea Nacional Constituyente porque prácticamente todos, excepto los artículos pétreos, todos se pueden cambiar y de hecho se han ido cambiando. Entonces, lo que se tiene que hacer es poner a trabajar a los 256 diputados, ponerlos a trabajar para que analicen uno por uno los artículos de la Constitución y se darán cuenta que la constituyente es innecesaria. La Constitución de Honduras es la norma suprema que rige actualmente un país. Es el hacer político y legal para la organización del Estado o gobierno como tal, los ciudadanos y todas las personas que viven y visitan el país. Su última actualización fue en 1982. La Constitución de Honduras está compuesta principalmente por 8 títulos, 43 capítulos, 378 artículos y actualmente el país posee aproximadamente 4.547 leyes que rigen el orden social. Este político hondureño y ahora de oposición rechaza una constituyente, pero detalla otra propuesta que al analizarla entre todos los sectores asegura puede tener eco positivo a futuro. Se puede reformar casi el 94% de la Constitución hoy, se puede reformar. Entonces, esos artículos que podemos reformar, ¿por qué no llamamos un gran pacto social? Que estén los gremios, que estén los colegios profesionales, que esté sociedad civil, que estén los partidos políticos, que estén los periodistas y que de ahí, de todas esas organizaciones del país, de ahí salga una propuesta de reforma a la Constitución de ese 93-94% de la Constitución. Y aquí lo aprobamos después de ese pacto social. Y los artículos que son pétreos, que no andan entre 10 y 12 artículos, esos artículos que se vayan a consulta. En Honduras, al darle rienda suelta a una consulta popular, un presupuesto de 400 millones es insuficiente y tampoco es decisión del Consejo Nacional Electoral, sino del Poder Legislativo. Si se quisiera hacer una consulta con 400 millones es insuficiente, en razón de que recordemos que son casi 18.000 urnas, juntas receptoras de votos, las que se tendrían que instalar para consultarle al pueblo hondureño. Y solo en transporte, en la impresión de papeletas, es más de ese presupuesto 400 millones lo que se requería. Según nuestra proyección, se requeriría aproximadamente 700 millones para hacer una consulta. Entre los países en donde se han experimentado o ejecutado las asambleas nacionales constituyentes figuran Bolivia, entre 1976, 1994 y 2009. Brasil, 1967, 1988. En Chile, en 1980. Colombia, en 1991. Ecuador en el 67, 78, 98 y 2008.
El Salvador en 1962, en el 83 y en el 92. En Honduras en 1957, 1965 y 1982. Figuran también Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Cada una de sus características distintas y acoplándose a sus hechos históricos, época y problemática social. Aquí traemos los países que han sometido una constitución o constituyente y que aparentemente les dio resultado. Francia en 1789, tras el inicio de la Revolución Francesa. Argentina en 1853, llamado el Congreso una constituyente de Santa Fe y la sanción de la Constitución en ese mismo año. México en 1917, este Congreso Constituyente aprobó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también ese mismo año. Italia en 1946, con el ascenso de Mussolini al poder. Costa Rica en 1949, que fue el órgano constituyente que promulgó la actual Constitución de la República en ese país. Y Venezuela en 1999, país en donde se produce un hecho histórico e inédito que daría inicio al proceso de liberación nacional impulsado por el comandante Hugo Chávez desde la rebelión cívico-militar el 4 de febrero de 1992. Con las imágenes de Alan Velázquez, Jimmy Ortega y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.